Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Señor Jesús, en esta mañana, Padre, te pedimos que seas tú el que hable a través de tu siervo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que dé a conocer a tu pueblo lo que tú quieres en esta mañana de ellos. Te pedimos, Señor, que pases un carbón encendido por mis labios y que quites toda palabra ociosa, Señor, todo aquello que no provenga de ti, Padre. Pon, Señor, en cada uno de tus hijos un corazón dispuesto, Señor, un corazón sensible a recibir tu palabra, a recibir tu enseñanza, Señor Jesús. En esta mañana, Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque has dispuesto, Señor, el que estemos en este lugar, el que podamos, Señor, congregarnos para ser enseñados, para ser instruidos, Señor, y para poder poner tu palabra por obra. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar. El versículo 8, en él iniciamos hablando del profeta Eliseo. Conocemos quién es el profeta Eliseo, aquel que era discípulo del profeta Elías y que pedía insistentemente recibir una doble porción del espíritu que Elías tenía. Y nos dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, una ciudad, y que en esa ciudad había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por allí. Venía a la casa de ella a comer. Esta mujer no nos dice su nombre. Se le dice la sunamita porque pertenecía a la ciudad de Sunem, pero no nos dice el nombre. Pero nos dice que era una mujer importante, una mujer en una posición económica prominente, una mujer en una posición social acomodada. Nos dice que esta mujer le insistía para que fuese a comer a su casa al profeta Eliseo. En el versículo 9, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora que yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hay gente que reconoce la unción que tú tienes, pero no la entiende. Hay gente que te rodea que sabe que eres diferente y quisiera hacer lo que tú haces, pero no lo puede hacer. Y así esta mujer, la mujer sunamita no era una mujer instruida en la palabra de Dios, pero sabía reconocer que había algo diferente en el profeta Elías, en el profeta Eliseo, perdón. Esa mujer había identificado lo que el profeta tenía. ¿Y qué creen? Que ella estaba dispuesta a tener eso que el profeta Eliseo tenía. No sabía, pero sabía que no lo quería tener cada que el profeta venía. Ella lo quería tener de manera permanente en su casa. Acabamos de leer que solamente los violentos arrebatan el reino. Y esta mujer estaba siendo violenta. Porque ella le dice a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. En el versículo 10, dice:
yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Aquí nos está diciendo que esta mujer no estaba sola. Esta mujer era casada y que reconocía la autoridad de su esposo. Porque Él le dice, yo te ruego. En esta palabra, Dios fuertemente me confrontó. Porque a veces pensamos que como esposas, el varón, a veces con nuestro actuar, con nuestro hablar, menospreciamos la autoridad del varón. Y yo lo he hecho. A veces consciente y a veces inconscientemente. Y esta mujer, a pesar de no tener el conocimiento de la palabra, sabía qué posición ocupaba. Y se acerca a su esposo y le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento y que lo amueblemos para ese varón santo de Dios, que cada que viene tenga él donde reposar. Ella no se mandaba sola. Y dice un dicho, ¿verdad? Que en el pedir está el dar. Y esta mujer le dice, yo te ruego. Y le da ciertas especificaciones. No es cualquier lugar que le van a designar. No es un lugar que le sobraba. No era un lugar apartado de su casa. Porque ¿dónde quería tener la presencia de Dios ella? La quería tener en su casa y la quería tener de manera permanente. En aquel tiempo se estilaba mucho que vivían en tiendas, ¿verdad? Pero ella le da las especificaciones que quiere para ese aposento y le dice, yo te ruego que hagamos ese aposento de paredes, un lugar fijo, un lugar que no se mueva de aquí para allá, que si hoy tengo espacio en este lugar, aquí lo quiero, pero que si mañana lo ocupo, ahora lo voy a poner acá. No, ella quería un lugar fijo. A veces nosotros como humanos le damos a Dios el lugar que nos sobra o el lugar que en ese momento necesitamos. Si nuestra necesidad es económica, Señor, actúa aquí. Actúa en mi necesidad económica, actúa en mi necesidad de trabajo. Si nos encontramos enfermos, ese es el lugar que le damos a Dios. Actúa en la sanidad de mi cuerpo, Señor, porque eso es lo que hoy necesito. Si tenemos necesidad en el trabajo, Señor, manifiéstate en este lugar porque aquí está mi necesidad. Mas sin en cambio, al Señor no podemos limitar. No lo podemos limitar, porque Él tiene autoridad sobre toda nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Él, Él puede manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, pero a veces nosotros lo limitamos y le decimos solamente aquí, Señor, porque de lo demás yo me encargo. Ella dijo un lugar que tenga paredes. Y una vez que esté ese lugar con paredes, el lugar que ella designó no fue en su patio, no fue en un rincón, fue en un lugar donde todos lo pudieran ver. Y fue en la parte de arriba de su casa. Un lugar que ella había destinado para que todo el que pasara viera que ese era el lugar que ella había designado. Y en ese lugar puso primeramente cama. La cama representa el reposo de Dios y la intimidad con Él.
representa descanso, representa paz y representa confianza. Eso era lo que ella quería tener en ese aposento. Después puso mesa. Y en la mesa representa la provisión de Dios, representa la comunión. En la mesa, ¿qué hacemos en la mesa? En la mesa comemos. Y al comer, ¿qué hacemos? Compartimos, conversamos, interactuamos. ¿O está llena de los celulares, de las tabletas, de las computadoras? ¿Qué hacemos en la mesa? Esa mesa, en la mesa interactuamos con el esposo, interactuamos con los hijos, aún con las visitas, ¿verdad? A veces nos acostumbramos a solamente interactuar con Dios en la iglesia. A veces nos acostumbramos a solamente interactuar con Dios los domingos. Tú tienes que interactuar con Dios toda la semana. Y no solamente en tu habitación. Y no solamente cuando se enfrentan dificultades en el trabajo. Y no solamente cuando vas a una visita médica. Tú tienes que hablar con Dios, tú tienes que platicarle. Sí hay un momento de oración, pero a veces no es necesario orar para platicar con Dios. En la mesa puedes tener comunión con Dios, platicarle, no solamente darle tus quejas, porque Él las conoce. Él conoce las dificultades que tenemos, los problemas que tenemos. También sabe de esos tiempos de gozo y de regocijo que tenemos en nuestro hogar. ¿Cómo quieres que Dios te hable? Si tú no hablas con Él, si tú no platicas con Él, si tú te olvidas, una vez que salimos de aquí el día domingo, te olvidas toda la semana de que Dios existe y de que Dios va contigo, de que Dios está a tu lado. ¿Cómo quieres que el Señor te hable si tú no le hablas a Él? No interactúas con Él. Dice en Apocalipsis 3:20, alguien rápidamente búsquemelo. El primero que lo encuentre se pone de pie y lo lee con voz fuerte. Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cenaré con Él y Él conmigo. ¿Él dónde está? Él está a la puerta y llama. Y si alguien oye su voz, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no estamos atentos? Si no estamos expectantes a lo que Él quiere de nosotros en todo tiempo. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y dónde se cena? En la mesa. Bueno, hay quienes no visitan la mesa para comer. Muchas veces permitimos que nuestros hijos coman en cualquier otro lugar, en la sala, en la recámara y demás. ¿Qué hace eso? ¿Qué ocasiona eso? Que perdamos esa comunión con nuestra familia. No permitamos que eso suceda. Muchas veces por los tiempos, últimamente a nosotros nos sucede esto, por cuestiones de trabajo, no tenemos tiempo para reunirnos, no tenemos tiempo para convivir, para hablar. Y a veces sí sucede que en la comida estamos los cuatro. Aprovechemos ese tiempo para comer, para convivir, para tener esa comunión en la mesa.
En la mesa también hay reconciliación, hay perdón y hay restauración, ¿verdad? Muchas veces encontramos dificultades y ¿a dónde vamos? Pues platicamos en la mesa. Si quieres tener a Dios en tu vida, si quieres que Dios se manifieste en tu vida, tienes que perdonar. Si quieres sentir la manifestación de Dios en tu casa, muchas veces sentimos que nosotros no hemos ofendido a nadie, pero la palabra de Dios dice que no tienes tú. Dice que si trajeres tu presente ante las plantas del Señor y ahí te acordares, no que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente, ve y reconcíliate, ponte a cuentas, porque hay mayor bendición en el que pide perdón que en el que lo otorga. Y si tú quieres tener esa bendición y sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y ponte en paz, ¿verdad? Busquemos tener esa comunión con la familia, pero también busquemos tener esa comunión con nuestro Dios. ¿Qué fue lo siguiente que puso? Ya puso la cama, ya puso la mesa. ¿Qué es lo siguiente que puso? La silla. La silla representa el gobierno de Dios, representa la autoridad de Dios. Alguien rápidamente búsqueme Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20. Capítulo 10, versículo 19 y 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. He aquí, les he dado potestad, les he dado autoridad. ¿A quién le ha sido dada la autoridad? ¿Al que está allá afuera y que no conoce de Dios? La autoridad nos ha sido dada a nosotros. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no nos hará daño. Pero la palabra de Dios también nos dice: pero no te regocijes de que los espíritus se sujeten. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en los cielos. De eso regocíjate. Tengamos y busquemos la seguridad de que nuestro nombre está en los cielos. Habla con autoridad lo que Dios ha puesto en tu corazón. También en esto Dios me confrontó fuertemente, porque a veces yo lo he hecho, comentando con mi esposo, a veces a él le han sido reveladas cosas y nosotros reconocemos lo fuertes que son, pero cuando él me dice lo voy a decir a tal o cual persona, yo le he dicho en más de una ocasión: no lo digas así. Y tratamos de suavizar las palabras, de que no se vayan a ofender, de que no se vayan a molestar, cuando la palabra de Dios es así. Y cuando la palabra de Dios te revela que vayas y hables con tal o cual persona y le digas lo que Dios te ha dado, el mensaje que Dios te ha dado, lo tienes que dar tal cual. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en ti la autoridad. Él te ha dado esa autoridad para llamar a las cosas por su nombre.
Y tenemos que ser muy entendidos en esta parte, ¿verdad? Porque cuando nosotros detectemos que haya algo que no esté bien en tu casa delante de tu Padre, destrúyelo, derríbalo. Pero cuando haya algo en eso destruido que tenga valor, edifícalo. Tengamos esa autoridad para destruir de nuestra casa lo que no honra a Dios, lo que no le da la gloria. Y que cuando encontremos algo en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestro cónyuge, o en la familia añadida que tenemos, edifiquémoslo. Tengamos también esa autoridad para levantar lo que tenga valor, lo que sí edifique. ¿Qué más puso en esa habitación, en ese aposento? Puso el candelero. ¿Qué representa el candelero? Representa la revelación de su palabra. Hace un momento cantábamos, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo es la luz. Por eso les decía, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, alguien busque Salmo 119, 105. En medio de todo esto, este fue el primer texto que mi mamá me enseñó. Y yo cuando estaba en el estudio de esto, pues venían muchos recuerdos de todo como mi mamá nos enseñó, ¿verdad? ¿Quién lo lee? 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es esto? Es la luz, es lo que nos va a ir indicando por dónde debemos de ir. La palabra de Dios alumbra nuestra vida. Cuando tenemos dificultades, nos cegamos. Estamos en medio de la oscuridad y no podemos ver. Pero cuando venimos a su palabra, Él nos va indicando paso a paso por dónde ir. Con todo esto que la tsunamita puso en ese aposento, ¿de qué nos damos cuenta? De que esta mujer era una buena ¿qué? Usted muchos años lo hizo y yo me imagino, señora Zoila, que lo sigue haciendo. Ser una buena ¿qué? Una buena hospedadora. Una buena hospedadora. Hebreos 13, 1 y 2. Se los voy a leer rápidamente. Pero búsquenlo, porque acuérdense que tienen que verificar todo. Y dice, permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Cuando alguien llega a tu casa, recíbelo con alegría. Demuestra la hospitalidad, porque como hijos de Dios debemos de ser buenos hospedadores. No pensar, híjoles, ya me interrumpió mis labores,
no me va a dejar hacer lo que ya tenía planeado, no me va a alcanzar la comida, porque Dios hace sobreabundar cuando tú hospedas. Grandes testimonios tenemos, yo creo, de esto, ¿verdad? Grandes testimonios tenemos cuando recibimos las visitas. Romanos 12:13, alguien búsquelo rápidamente. En más de una ocasión, ¿verdad? La señora Zoila nos ha compartido. Yo indudablemente pensé en usted, a mi memoria vino usted. Aunque también tengo grandes testimonios de mi mamá y de la familia por parte de mi mamá acerca de esto, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 13. ¿Verdad? Que cuando recibimos a los mensajeros del Señor, es bendición, es una grande bendición. Nunca sabemos cuándo van a llegar, o a veces sí, nos hablan por teléfono: oye, ¿me puedes dar hospedaje? ¿Me puedes recibir una noche? ¿Me puedes recibir una tarde? Y lo hacemos con gozo, porque sabemos que Dios no paga mal. ¿Alguien ya lo tiene? Romanos capítulo 12, versículo 13. Comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. En la versión que yo tengo dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos sido apartados. Y muchas veces recibimos a aquellos como ahora quizás han recibido, ¿verdad?, a nuestros pastores en aquel lugar a donde tuvieron necesidad de ir, ¿verdad? Abramos con gozo nuestra casa para recibir a esos santos, a esos mensajeros de la palabra, aquellos que tengan esa necesidad. Y aún a quien te visita, puede ser el vecino, ¿verdad? Demuéstrale tu hospitalidad. Continuamos en el versículo 11. Dice: aconteció que un día vino a él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Quién vino? ¿Para quién estaba preparado? Para el profeta Eliseo. Esta mujer no nos dice cuántas veces había pasado por ahí el profeta, pero seguramente habían sido muchas, porque le quedaba de paso esta ciudad para llegar al Monte Carmelo donde él vivía. Entonces, seguramente fueron muchas. Pero esta mujer ya no quería que la presencia de Dios estuviera quizás una vez al mes, quizás dos, quizás una vez a la semana, ¿verdad? Si era muy seguido, ella ya no quería que fuera de momento y que cuando el profeta se fuera, la presencia se fuera. Ella la quería de una manera permanente. Ella ya no quería una visitación. Dice, era un profeta, pero los profetas todo el tiempo profetizaban. Pues no, ¿verdad? Los profetas comían, los profetas descansaban, los profetas dormían. Y ella había destinado ese lugar para él. Pero mientras él comía, ella lo dejaba descansar. Ella lo dejaba que disfrutara de los alimentos, de los potajes que ella había preparado. Lo dejaba reposar. Porque para ella era más importante honrar al profeta que recibir del profeta. Para ella era más importante darle la honra a quien el profeta representaba que lo que el profeta le podía dar. Al inicio dijimos que esta mujer era una mujer importante. ¿Habrá necesitado algo esta mujer?
quien conoce la historia, ¿esta mujer necesitaba algo? ¿Estaba pidiendo algo? Ella necesitaba la presencia de Dios, ya lo había reconocido, pero materialmente ella no necesitaba nada. Ella no estaba solicitándole nada. Cuando tú honras a Dios y a sus ungidos, Dios ya sabe lo que tú necesitas y no hace falta que tú lo pidas. Cuando el profeta llega y se queda en este lugar, no iba solo tampoco. ¿Quién iba con él? Él llevaba a alguien. ¿Quién era? Era su criado. Era Jesse. Después vamos a hablar de Jesse. Pero en esta parte hay algo muy importante. Dice en el versículo 12: entonces dijo a Jesse, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Identifiquemos. El profeta le dice a Jesse que llame a la tsunamita. Y él la llama, y cuando él viene, delante de quién está la tsunamita. Está delante de Jesse. Aquí había un intermediario entre Eliseo y la tsunamita, que era Jesse. Jesse era criado de Eliseo. Era un esclavo. Pero a pesar de que Eliseo no lo trataba mal, a pesar de Jesse andar con un profeta, de apoyarlo en sus necesidades o en los quehaceres que él tenía que hacer, Jesse no había perdido la identidad de esclavo. Jesse se seguía viendo como un esclavo. ¿Por qué? Porque a veces, conociendo la palabra de Dios, habiéndole recibido, seguimos actuando como esclavos del mundo, porque no hemos cambiado, porque no hemos modificado nuestra mente, porque seguimos percibiendo las cosas como esclavos. Y Jesse se seguía viendo como esclavo. A pesar, ¿ustedes creen que Eliseo lo tenía realmente como un esclavo? ¿Lo trataba como un esclavo, como en aquel entonces se trataba a los esclavos? Pues no. Pero acuérdense que la salvación es personal y no podemos. Mi esposo y yo estamos casados, pero cada quien es responsable de su salvación. Y en este caso Jesse era responsable de su salvación, y si él no quería cambiarla, nadie lo podía obligar. Aquí Jesse es el intermediario entre Eliseo y la tsunamita. Y le dice en el versículo 13: dijo entonces Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Esto quería decir que ella no necesitaba nada, que ella estaba a gusto, estaba segura, estaba cómoda. En el versículo 14 le dice, y él dijo, ¿qué pues haremos a ella? Y Jesse respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Aquí nuevamente está hablando Eliseo y Jesse. Ellos comentan, Eliseo ya sabe que ella no está solicitando nada, no está solicitando un pago por esto. Y le dice,
Jesse respondió, él se daba cuenta, ¿verdad? Y él dice, su marido es viejo y ella no tiene hijos. Posiblemente esta mujer era estéril, ¿verdad? En el versículo 15 y 16 dice, dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Qué notamos en esta parte? Versículo 15 y 16. Ya no está hablando Jesse con la tsunamita. Está hablando el profeta Eliseo con la tsunamita directamente. Y le está profetizando. El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. En el versículo 17 dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. La profecía se cumplió. Versículos 19 y 20. 18, 19 y 20. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, estaba trabajando en el campo, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El niño enferma y muere cuando llega con su madre. El criado cuando lleva al niño, donde dice que en el versículo 20, donde dice que el niño se queda hasta el mediodía y muere. Acostado en sus brazos. ¿Dónde? ¿Sentado en dónde? ¿En las rodillas de quién? De su mamá, de la tsunamita. ¿Qué representan las rodillas? Las rodillas representan el lugar de oración, el lugar de intimidad con Dios. Es ahí donde nosotros vamos y nos tumbamos cuando estamos afligidos. Nos tumbamos de rodillas a rogarle a Dios. Esta mujer tuvo en sus rodillas al milagro que había recibido. En el versículo 21 dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerró la puerta y salió. ¿Ella dónde entró? Entró al aposento. Entró al lugar que había preparado. Ella no sabía. Ella tuvo el deseo de preparar este aposento, pero ella no sabía para qué iba a ser utilizado. Ella llevó a su hijo muerto ya y lo reposó, lo dejó reposando en la cama que había preparado para el profeta Eliseo. Lo dejó, ¿qué dijimos que representaba la cama? La presencia de Dios, el reposo de Dios. Lo dejó reposando en la presencia de Dios. Salió y cerró la puerta. En el versículo 22, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que vaya yo corriendo al varón de Dios y regrese. Ella, con autoridad que ya le había sido dada, lo dejó en ese lugar. Hasta donde recibe la profecía, ella solamente se queda en la puerta. Pero cuando ella recibe el milagro, ella ya recibe la autoridad. Entonces, a su hijo lo deja en el reposo, en la presencia de Dios. Ella no dijo, pues si ya se murió, lo voy a ir a enterrar. Si ya se murió, si ya no vive, pues lo voy a ir a dejar allá. Porque ella quería
Ella quería que lo que un día estuvo ahí volviera a regresar. ¿Y qué era? La presencia de Dios. Entonces ella va en el versículo 23 y dice, él dijo, ¿para qué? Él dijo, ¿a quién llamó? A su marido, ¿verdad? Y le dice, prepárame lo necesario para que yo vaya y busque al profeta. En el 23 él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? ¿No es nueva luna, ni día de reposo? Y ella le respondió, paz. Siempre va a haber gente que te quiera distraer, que te quiera poner estorbos. Pero ella no se entretuvo en explicarle al marido, ¿verdad? Ella no se entretuvo a decirle, oye, es que mira, está pasando esto. Ella simplemente le dijo, paz, déjame ir. En el versículo 24 dice, después hizo enalborar la asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo diga. Porque era una mujer prominente y seguramente muchos la conocían, y cuando la vieran por el camino, seguramente la iban a detener. Pero al criado le da la orden, llévame y no te detengas. Después partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, que era donde vivía el profeta Eliseo. Y cuando el varón de Dios la vio, dijo a su criado, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Cuando el profeta la ve de lejos, manda a su criado y le dice, corre a recibirla y pregúntale qué es lo que sucede. Nuevamente Jesse, luego en el versículo 27, luego llegó a donde estaba el varón de Dios, nuevamente Jesse, en el monte, se asió de sus pies, se acercó a Jesse. No, ya me pasé. En el versículo 26, leí 24, 25, 26, sí. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, le preguntes que si le va bien a ella, a su marido y a su hijo. Y en el versículo 27 dice que la tsunamita regresa a Jesse y le dice que ella le dijo que todo está bien. En el versículo 27 ella espera a llegar hasta donde está el profeta y le dice, se asió de sus pies, nuevamente se pone de rodillas. Se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dice, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Al profeta Eliseo Dios no le había revelado que el niño había muerto. ¿Por qué no se lo había revelado? Porque ¿dónde lo había puesto ella? Ella lo había puesto en reposo. Y ella le dijo, pedí hijo yo a mi Señor, ¿no te dije yo que no te burlases de mí? ¿Sí recuerdan esas palabras que le dice? Que no haga burla de ella, ¿verdad? Y le dice, ¿acaso yo te lo pedí? 29. Entonces dijo a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo, toma mi vara. En tu mano y ve, si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Jesse se prepara y va y llega donde está el niño. Él va con lo que le había mandado el profeta Eliseo. En el 30, la tsunamita se aferra y le dice, y dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
En 31, entonces él se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos, se había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y le declaró diciendo: el niño no despierta. Eliseo había mandado que pusieran el báculo sobre el niño para que él se levantara. El báculo representa la presencia de Dios. Pero Jesse lo había llevado, lo había puesto y no había sucedido nada. ¿Por qué no había sucedido nada? Porque Jesse había cometido faltas y él no era capaz de llevar en el báculo la presencia de Dios. Y tuvo que regresar para decirle: ¿sabes qué, Eliseo? No sucedió nada. Pero la tsunamita y Eliseo ya habían salido y iban de camino. En el versículo 32 dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Dice 33, 34, 35 y en el 36. En estos versículos nos describe, ¿verdad?, de qué manera el profeta Eliseo ora a Dios para que la misma presencia del Señor se manifieste nuevamente y el niño vuelva en sí. En el 36 dice: entonces llamó él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando a ella, él le dijo: toma a tu hijo. 37, y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. ¿Qué fue lo que pasó con el niño? El niño resucitó. El niño resucitó, porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quieres que Dios resucite en ti? ¿Qué has recibido y se ha apagado y se ha muerto o lo has olvidado? ¿Qué quieres que el Señor resucite? ¿Qué anhelos, qué expectativas, qué sueños quieres que el Señor resucite? ¿Qué necesitas hacer para que eso resucite? Construir ese aposento. ¿Ya lo tienes? Permanece ahí. Permanece en la presencia del Señor. Si no lo has construido, constrúyelo. Ya vimos las especificaciones. En un lugar donde todos lo vean. Un lugar fijo. ¿Y qué tienes que poner ahí? Cama, mesa, silla, candelero. ¿Cómo debes de permanecer ahí? De rodillas. ¿Y qué debes de pedir? Que se manifieste la presencia de Dios. Que su presencia sea derramada. Para que esto resucite, para que tus sueños, para que tus anhelos, para aquello que el Señor te ha dado y lo que te ha de dar, permanezca. Porque frente a Él hay bendición. En la presencia del Señor hay bendición. En la presencia del Señor hay provisión. En la presencia del Señor hay sanidad. En la presencia del Señor hay liberación. En la presencia del Señor hay salvación. Pero si tú no estás dispuesto a ser ese valiente que arrebate, no lo va a ver. Ponte de pie. Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en nosotros has puesto este gran galardón, Señor. En nosotros has puesto, Padre, la disposición de estar en este lugar. Hemos tomado, Señor, el compromiso de encaminarnos hacia aquí, Señor. Pero una vez estando aquí, queremos, Señor, ser esos valientes que arrebaten tu reino, Señor. Queremos ser esos valientes que no solamente se queden para escuchar, Señor, sino que podamos poner por obra. Queremos ser esos valientes, Señor, que arrebaten tu reino,
día y noche, Señor. Queremos sentir tu presencia día y noche. Queremos sentir, Señor, el mover de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Queremos ser buenos hospedadores de tu Espíritu, Padre. Queremos dar testimonio a aquellos que no te conocen, Señor, de que somos buenos hospedadores, Padre. Queremos recibir tu Espíritu y queremos aferrarnos a Él, Señor, y no soltarlo en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, Señor Jesús. Queremos tomarlo y poseerlo, Señor, en todo tiempo, que habite en nuestra casa, que se pasee en nuestras habitaciones, que en medio de ese comedor donde está nuestra mesa, Señor, podamos tener comunión contigo, mi Dios. Que en nuestra habitación, Señor, podamos tener comunión contigo, Padre. Que podamos tener esa autoridad y tomarla, Señor, como tú nos la has dado. Queremos, Señor, tener tu palabra, Señor, en nuestra vida. Que tu palabra sea esa luz en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro vivir diario, Señor Jesús. Hoy queremos tomar, Señor, ese compromiso, Padre, de venir a tus plantas divinas en cada necesidad y en cada angustia, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de tus hijos, Padre, y que este estudio que el día de hoy hemos tomado, Señor, lo podamos poner por obra, Señor, que podamos ser ejemplos, Señor, para aquellos que no te conocen, mi Dios. Tu palabra dice que aún, Señor, sin palabra podemos dar testimonio, Señor, pero aún, Señor, pasa un carbón encendido por nuestros labios para que podamos compartir de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.